Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición para mí poderme dirigir hacia ustedes en esta hermosa tarde que el Señor nos regala, de estar reunidos en sus hogares escuchando esta transmisión virtual. Les saludo en el nombre poderoso de Jesucristo a cada uno de ustedes, a todos los jóvenes, todos mis hermanos músicos, todos mis hermanos de esta preciosa congregación. Les saludo muy cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole que Él sea dando bendición y fortaleza a cada uno de sus vidas. Quiero llevarles, hermanos, a la Biblia para empezar este servicio virtual que se encuentra en Salmos 27. La palabra del Señor, hermanos, inspiró al salmista David para escribir este salmo. Dice: en el nombre de Jesús, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes
ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. El versículo 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este salmo, hermanos, es muy hermoso y nos inspira para seguir confiando en el Señor. Estos días, hermanos, han sido unos días de mucha tristeza para muchos de nosotros, muchas noches largas para una familia, la familia Reyes. Quiero invitarles, hermanos, donde usted está, en este momento, que le demos una oración para que el Señor fortalezca sus vidas y dé consuelo a sus corazones. En esta oración quiero pedirles especialmente recordar el nombre de nuestra hermana Miriam, nuestra hermana Xiomara, nuestra hermana Anita, nuestro hermano Ingmar y nuestro hermano Oscar. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que Él traiga paz y consolación a cada uno de los familiares de nuestra hermana que partió con el Señor y cada uno de los hermanos de esta congregación que le teníamos un aprecio inmenso a nuestra hermana Antonia. Vamos a pedirle al Señor que Él siga fortaleciendo a su pueblo y a esta familia que en esta tarde, que en este día, hermanos, están atravesando un momento muy, muy difícil. Vamos a pedirle al Señor que Él sea consolando sus vidas. Cerremos nuestros ojos y oremos en el nombre de Jesús. Amado Señor, Tú eres nuestro consuelo, Señor. No tenemos a quien más acudir en momentos, Señor, de tribulación y en momentos donde nuestra alma siente que se ahoga, Señor. Tú eres, Señor, el único refugio que nosotros tenemos. Y a ti acudimos, Señor, porque eres el único Padre que tenemos. Señor, en esta tarde yo te pido, Señor, que consueles y des fortaleza a mis hermanos que hemos mencionado, Señor. Señor, te pido que tu paz, Señor, y tu consuelo en este momento llegue a sus corazones y a sus vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que sea la paz, Señor, esa paz que solamente tú la puedes dar. En tu nombre, Señor, pedimos y rogamos por cada uno de estas familias, Señor, que en esta tarde, Señor, han tenido un golpe tan severo, Señor Jesús. Rogamos que sea tu consuelo y sea tu paz, Señor, que allá donde nuestras palabras no pueden llegar, allá donde nuestros mensajes de textos no pueden llevar, Señor, que tú puedas llegar, Señor, con tu paz y puedas consolar y puedas poner bálsamo, Señor, sobre la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos. Te damos, Señor, gracias porque tú estás en control de todo, Señor. Adoramos tu nombre a pesar de las circunstancias, Señor. Tú sigues siendo Dios y sigues teniendo cuidado de nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, en esta tarde que sea tu mano poderosa, Señor, acobijando a cada uno de nosotros, Señor, en especialmente, Señor, a nuestra hermana Miriam, Señor, nuestra hermana Ana, Señor, nuestra hermana Xiomara, nuestro hermano Ingmar, nuestro hermanito Oscar, Señor. Acobíjales, Padre Santo, con tus alas, Señor. Da consuelo, Señor. Trae paz, Padre Santo. Esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. Tú nos abrazas, nos acobijas y podemos sentir tu presencia en nuestro sendero, en nuestro caminar, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Aleluya. Hermanos, es una bendición para mí poderme dirigir y traer un pequeño consejo de la palabra del Señor en esta tarde. Yo espero que usted ponga a un lado lo que está haciendo y pueda escuchar un momento y meditar en el consejo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Quiero, hermanos, darles saludos muy especial antes de empezar de parte de mi esposa, de mis niños, de mi madrecita que están en casa escuchando esta transmisión virtual. Reciban saludos de cada uno de ellos. Les extrañan y, hermanos, me encargaron que les diera muchos saludos a cada uno de ustedes. Quiero llevarles, hermanos, en esta hermosa tarde al libro de Marcos, el capítulo 4, el versículo 35. El libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Quiero leer esta porción de la palabra del Señor en esta tarde. Y vamos a leerlo, hermanos, unos cuantos versículos y luego vamos a meditar en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, hablarles por un momento bajo el tema: pasemos al otro lado. Este versículo que hemos leído, mis hermanos, hace unas semanas estaba predicando bajo este mismo pasaje de la Biblia. Cada vez que nosotros abrimos la palabra del Señor, encontramos en ella una fuente inagotable de inspiración. Cada vez, hermanos, que abrimos la palabra del Señor y buscamos el rostro del Señor, el Señor nos revela por medio de la oración mensajes y pensamientos muy hermosos. Si es de que este pasaje, hermanos, es un pasaje muy hermoso del cual hemos hablado en el pasado. Y como forma de introducción, hermanos, quiero comentarles, hace muchos años atrás, cuando yo era un niño, en las montañas de Morazán, me encontraba trabajando en el campo con mi abuelo. Salimos al campo a trabajar con él, y mientras mi abuelo trabajaba se vino un viento leve. No era un viento violento, era un pequeño viento leve que fue lo suficientemente presente que lo hizo al anciano detenerse en su trabajo y que empezara a mirar hacia el cielo. Las ramas, hermanos, de los árboles se mecían y las hojas en las ramas se movían suavemente, y mi abuelo me dijo: recoge todo, recoge los lazos y recoge todo, porque nos vamos hacia la casa. Al instante yo le pregunté: hermano, ¿por qué nos íbamos a la casa si no había ni una sola nube en el cielo? Y mi abuelo me dijo con mucha seguridad: se acerca una tormenta, y si no nos vamos ahorita no podremos cruzar el río antes de llegar a la casa. Mientras nosotros empezamos a preparar las cosas para irnos hacia nuestra casa, el viento empezó a soplar aún más fuerte. Los pájaros, hermanos, empezaron a volar de las ramas y a buscar refugio de lo que se aproximaba. Los perros a los lejos empezaron a ladrar más fuerte. En segundos, hermanos, el cielo se puso negro con nubes y empezó a caer una gran tormenta.
Grandes gotas de agua nos caían mientras nosotros caminábamos hacia la casa. Logramos cruzar el río y después de cruzar el río nos detuvimos para ver cómo la corriente del río era de fuerte. Mientras más recio caía la lluvia, más violentas eran las corrientes del río. El río se llevaba árboles, las ramas, las rocas eran arrastradas por las grandes corrientes que estaba generando este río. Mientras caminábamos hacia la casa, hermanos, la lluvia seguía cayendo sobre nosotros y se escuchaban truenos y rayos se miraban en el cielo a la distancia. Mientras caminábamos, yo pensaba, hermanos, en la sabiduría de mi abuelo. ¿Cómo supo él que se acercaba una tormenta si no había ni una sola nube en el cielo? ¿Cómo sabía él que esto iba a ocurrir? Y yo me preguntaba qué hubiera pasado si yo hubiese estado en el campo yo solo. Llegamos a la casa y mientras mi abuelo se quitaba la ropa mojada, le dije: abuelo, cuando yo sea grande, yo quiero saber todas las cosas que usted sabe. Mi abuelo me miró, hermanos, y me dijo: hijo, aún con saber muchas cosas, la tormenta tarde o temprano nos moja a todos. Esas palabras, hermanos, vienen a resonar a mis oídos al ver la realidad en la que nos encontramos en el día de hoy. La tormenta llega, la tormenta nos afecta a todos. Algunos en este momento están en el ojo de la tormenta, otros están saliendo de ella. El ser hijos de Dios, hermanos, no nos hace exentos a experimentar las realidades de la vida. Las tormentas van a llegar, en algún momento llegarán. Le llega al cristiano y al que no es cristiano. Le llegan al que es bautizado, al que canta y aquel que escucha el canto. La tormenta llega al que predica y al que escucha la prédica también. Le llega al doctor y al paciente, al general y también le llega al recluta, al policía y también al criminal. La tormenta le llega al mecánico y al que anda en bicicleta también. La tormenta le llega al lobo y también le llega al cordero, le llega al gato y al perro. Todos en algún momento seremos afectados por una tormenta. Hay personas que no saben cómo manejarse en medio de la tormenta, no saben cómo conducirse y como Jesús no está en su barca, buscan refugiarse en otras cosas, buscan refugiarse en la eringa, se consuelan con sustancias que se introducen en sus fosas nasales, calman sus nervios con un viaje a esa esquina en Anacostia a comprar algo que les va a ayudar a estar tranquilos. Las nubes, hermanos, dicen los meteorólogos que lo que causan las tormentas son las nubes que llevan agua en ellas. Cuando esa agua es pesada, cae hacia la tierra. A veces el volumen del agua es tanto que producen aguazales y esto causa inundaciones. Cuando hay lluvia, truenos y rayos, se le llama una tormenta. Y esas tormentas, hermanos, nos llegan a todos. Este pasaje bíblico nos habla de lo que le pasó a los discípulos. En un momento de obediencia, ellos se meten a la barca y se meten al mar por dirección de su maestro. Y mientras ellos van navegando, no lo saben, pero se van dirigiendo hacia una tormenta. Estos hombres que iban en la barca, hermanos, déjenme mencionarle, no eran miembros de una pandilla. Estos hombres no eran mareros, no eran narcos, no eran sicarios, no eran personas que estaban esquineando en alguna colonia. Estos hombres que iban en la barca eran personas que Jesús había escogido.
Eran personas que estaban cerca de Jesús. Eran personas que estaban haciendo y obedeciendo lo que Jesús les había mandado. Estos hombres eran discípulos. Estos hombres eran escogidos por Dios y aún así experimentaron una tormenta. Aún con el mismo Jesús en la barca, experimentaron una tormenta. Marcos nos dice en este relato que estos hombres estaban obedeciendo el mandato de su maestro. Amados hermanos, nosotros no estamos exentos a la tormenta. Va a llegar el problema, va a llegar el dolor, va a llegar las lágrimas y la enfermedad y la necesidad. La soledad va a tocar a nuestra puerta. Nuestro corazón en algún momento va a ser roto. Vamos a tener noches largas sin dormir. Y todo esto, hermanos, aún con Jesús en la barca. Solo porque caminamos con Dios y Él camina con nosotros, no quiere decir que no vamos a experimentar todos los dolores que esta vida ofrece. Pero gracias a Dios que en nuestra barca va Jesús. Hay un motivo por el cual no tenemos que estar tristes ni atemorizados. La presencia del Señor va con nosotros en la barca. Su presencia, hermanos, no va a detener la tormenta, pero su presencia va a impedir que la tormenta nos detenga a nosotros. Su presencia no va a detener la tormenta, pero su presencia va a impedir que la tormenta nos detenga a nosotros. Solo porque Él está en la barca no quiere decir que no vamos a enfrentar la enfermedad. Pero si Él está en la barca, significa que vamos a manejar esa enfermedad con una manera mejor. Que Él esté en la barca no quiere decir que no vamos a llorar. Vamos a llorar. Pero si Él está en la barca, vamos a tener un consuelo para nuestras lágrimas. Que Él esté en la barca no quiere decir que no te van a dañar, que no te van a apuñalear la espalda. Pero si Él está en la barca, vas a tener a un amigo que está más cerca que a un hermano. Este texto que leímos nos da varios consejos para saber manejar nuestra calma en la tormenta. Los meteorólogos, hermanos, dicen que las tormentas, los huracanes y los aguaceros y los tornados son formados por aires calientes y aires helados que se encuentran y crean un tipo de efecto espiral que gira violentamente. Ellos dicen que estas tormentas se forman de depresiones tropicales. Y si estos vientos poseen suficiente presión baja y si el viento es suficientemente fuerte y se sostiene por un largo tiempo, le ponen el nombre de huracán. Ellos dicen que los huracanes se forman en el océano, cerca de la costa oeste de África. Hay otros huracanes que se originan en el centro del mar y nunca tocan tierra. Otros huracanes se forman en costas donde hay un intenso calor. Estos científicos, hermanos, con sus satélites saben dónde se originan los huracanes. Ellos usan estos instrumentos altamente sofisticados para ver el lugar exacto en el océano donde se está generando una fuerza capaz para convertirse en huracán. Dependiendo de dónde se origina el huracán, estos científicos pueden anticipar la trayectoria, pueden anticipar la intensidad y cuánto tiempo va a durar este huracán. Hermanos, yo le tengo buenas noticias, porque esta tormenta en la cual los discípulos se encontraron, este relato de Marcos capítulo 4, este relato de esta tormenta y esta barca, este huracán que vivieron los discípulos, no se originó en las costas de África. Esta tempestad no se originó en las costas de alta temperatura en un país de otro continente. No se originó en el mar ni en el océano.
La razón por la cual nosotros podemos estar tranquilos y podemos estar confiados es porque las tormentas que nosotros como hijos de Dios enfrentamos tiene como fuente, tiene como fundamento, tiene como fuerza y se origina en Jesús mismo. Las tormentas que el Hijo de Dios enfrenta tienen como origen a Jesús mismo. Los discípulos entraron en temor y tenían miedo a la tormenta. Y la razón que tuvieron temor es porque ellos no pudieron reconocer la fuerza de donde se originó la tormenta que ellos estaban enfrentando. Ellos pensaban que aquello era incontrolable, pero Jesús mismo, de él salieron las palabras. Dice la palabra del Señor que al caer la noche fue él que dijo: pasemos al otro lado. Fue idea de Jesús. Jesús es la fuerza de donde se originó la tormenta. Jesús es la fuente de donde los vientos y las olas se estaban alimentando. Jesús es la fuerza que sostiene el universo. Jesús es la voz que sostiene los mares en sus depósitos. Jesús es la fuerza de donde se alimenta el sol. Jesús conoce todas las estrellas y las conoce tanto que llama a cada una por su nombre. Jesús se sienta en los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. Cuando Él habla, la tierra tiembla. Cuando Él dice, el sol se detiene. Jesús es la fuente que sostiene las galaxias. La razón, hermanos, por la cual los discípulos tuvieron temor es porque ellos pensaban que la tormenta se originó en el mar. La tormenta se originó en Jesús mismo, y si Él la originó, Él tiene el control. Alabado sea su bendito nombre. Marcos 4:35 nos dice este versículo que leímos: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Fue Jesús quien dijo: pasemos al otro lado. Cuando es Jesús que origina la tormenta, podemos estar tranquilos y seguros. Hay tormentas, hermanos, que nosotros mismos las ocasionamos. No es Jesús, no es Dios. Hay tormentas que son ocasionadas por las cosas que nosotros decimos, cosas que no debemos de decir. Hay tormentas que son ocasionadas por las amistades que nosotros tenemos. Hay tormentas, hermano joven, que son ocasionadas por ese novio o por esa novia que tú tienes. Hay tormentas, hermanos, que son ocasionadas por nosotros mismos, y Dios no tiene nada que ver con esas tormentas. Y a veces nosotros decimos: Dios, ¿por qué me metiste en esta tormenta? Cuando fuimos nosotros mismos que fuimos a crear una tormenta. Hermanos, pero cuando la tormenta llega a nuestras vidas y se origina en Dios, se origina por circunstancias que tú no buscaste, Dios está en la barca contigo. Dios está para darte abrigo en la tempestad y en la tormenta. Fue Jesús que dijo: pasemos al otro lado. Y si fue Jesús que dijo estas palabras, Él se convirtió en la fuerza de donde se originó la tormenta. Los que nos meten problemas a nosotros, hermanos, es que escuchamos otras voces. Tenemos que tener cuidado qué voces estamos escuchando. No todas las voces que hablan a nuestro oído son voces que debemos escuchar. Recordemos que Eva escuchó la voz de la serpiente. Esta serpiente se acercó a susurrarle a Eva y a sembrar discordia entre ella y Dios. Es por eso, hermanos, que Dios detesta esto de andar sembrando discordia entre hermanos, porque esa actitud viene, ese comportamiento viene de su padre, que es el padre de la mentira. Eva se puso a escuchar la voz de la serpiente.
Si pudiéramos darle un consejo a Eva, hermanos, pudiéramos decirle: Eva, no escuches la serpiente. Huye, Eva, corre. No escuches la serpiente, va a dañar tu corazón, te va a sembrar temor, te va a sembrar duda. Corre, te va a separar de Dios. Si tienes duda, Eva, pregúntale a Dios. No le creas a la serpiente, Eva. No escuches la serpiente. Hermanos, qué peligroso es escuchar a personas, a la persona equivocada. Personas que inyectan temor y inyectan veneno en tu corazón en contra de tu prójimo, en contra de tu propia familia. Tienes que tener cuidado la voz que estás escuchando. Hermanos, tenemos que tener cuidado las voces que están, a quien le estamos prestando nuestro oído. Cuidado con esas personas que te aman para decirte cosas y hablarte cosas que no edifican tu alma, que no edifican tu corazón. Ojalá que antes de atesorar esas cosas en tu corazón en contra de tu hermana o en contra de tu hermano, tengas la fortaleza y la valentía de preguntarle a esa hermana si lo que se está diciendo es verdad, si lo que se está diciendo, evaluando lo que estás escuchando, y no guardar esas raíces en tu corazón. Hay que tener cuidado. Jesús dijo, y algo bueno que hicieron los discípulos fue que escucharon la voz de Jesús cuando Él dijo: pasemos al otro lado. Cuando escuchas su voz y obedeces, cuando es Él el que inicia el viaje, puedes ir seguro y confiado que Él te va a sostener. Lo que Él dice va a pasar. Si Él lo dice, hay que obedecer, porque Él es la fuerza en donde se origina la tormenta. Él dijo, las palabras de Él son importantes. Él es el que dijo: pedid y se os dará. Él dijo: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Él dijo: el que busca encuentra, y el que toca se le abrirá. Él dijo: todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo que Jesús dice, hermanos, es sumamente importante. Es más importante lo que Jesús dice que lo que las otras voces dicen. Es importante escuchar su voz. Hermanos, en estos tiempos escuchamos tantas voces de CNN, Fox, Univisión, Telemundo, Facebook. De todos lados nos alimentamos y alimentamos el miedo que ellos propagan. Mientras más miedo ellos generan, más personas ven sus programas. Si pudiéramos poner a un lado por un momento y escuchar la voz de Dios, si pudiéramos abrir la palabra de Dios y meditar en ella, si pudiéramos ahogar todas las otras voces y escuchar la voz de Dios, viviéramos una vida con menos temor. Jesús dijo: pasemos. Otra razón por la cual los discípulos tuvieron temor es que ellos escucharon las palabras de Jesús muy a la ligera. Oyeron lo que Jesús dijo, pero no lo escucharon. Jesús dijo: pasemos. Pasemos. Esa palabra de 7 letras. Pasemos. Jesús no dijo: vamos a ver si pasamos. Jesús no dijo: intentemos pasar. Jesús no dijo: ojalá podamos pasar. Jesús dijo: pasemos al otro lado. Eso quiere decir que ellos, a pesar de la tormenta, a pesar del dolor, van a llegar a su destino. Pasemos al otro lado. Si Él les dijo: pasemos, está diciéndoles: vamos a llegar todos. Pasemos al otro lado, hermanos. Yo creo en el nombre de Jesús que pasaremos al otro lado. Yo creo que Él abrirá un camino donde no lo hay. Yo creo en un Dios de lo imposible.
Yo creo que pasaremos al otro lado. Yo creo que llegará el momento en que la noche terminará y la mañana va a venir. Yo creo, mis hermanos, que la tristeza va a pasar. Yo creo que el Señor va a sacarnos hasta el otro lado. Él dijo, pasemos al otro lado. Jesucristo no dijo, hermanos, cómo iban a llegar. Cuando ellos iban en la barca, la tormenta se levantó. En el verso 37 de este capítulo 4 dice que una gran tempestad de viento se levantó. Jesús no les dijo que todo iba a estar bien. Jesús no les dijo que todo iba a ser bonanza. Jesús no les dijo que no iba a haber turbulencia. Jesús solo les dijo, pasemos al otro lado. El año pasado, hermanos, me tocó viajar a la ciudad de Houston por avión. Y alguien me dijo a mí que cuando uno viaja en avión, uno está más cerca de Dios que en cualquier otro momento. En ese momento yo recordé esas palabras porque ese avión, hermanos, empezó a moverse y a sacudirse de una manera violenta. El avión se mecía de un lado a otro y el capitán tomó el altoparlante y dijo que se suspendía el servicio de bebidas por causa de la turbulencia. El capitán dio orden de que todos volvieran a sus asientos y se pusieran el cinturón de seguridad. El avión se sacudía cada vez más y todos en el avión empezaron a orar. Y les confieso que yo fui el primero. El capitán tomó el altoparlante nuevamente y dijo, lamentamos la cancelación del servicio complementario de bebidas, pero debido a la turbulencia estimo que es lo más seguro para todos en este momento. Él nos indicó y dijo, si miran a su izquierda ustedes verán que se mira un cielo despejado, pero hay una masa de aire frío que es invisible. Y si miran al lado derecho, a todas esas nubes oscuras son una tormenta. No podemos dar vuelta y regresarnos a buscar otra trayectoria. Si volvemos, dijo él, a la izquierda, si nos volteamos a la izquierda y nos enfrentamos a esa masa de aire frío, la turbulencia va a ser peor. Si nos volteamos a la derecha e intentamos regresarnos en esa trayectoria, la turbulencia será aún peor. Y el capitán dijo, pero yo he hablado con la torre de control y ellos me han indicado que en esta altitud en la que estamos volando, va a haber turbulencia. Y lo mejor que podemos hacer es mantenernos en la trayectoria y aguantar lo que se viene hasta que pasemos la turbulencia. Y él dijo, pónganse los cinturones de seguridad porque va a haber turbulencia. Pero la torre de control me ha dicho que aunque va a haber turbulencia, el peligro es mínimo. Mis hermanos, este sendero que tú y yo llevamos es un sendero largo y no podemos regresarnos. Nuestra torre de control nos ha dicho que lo mejor que podemos hacer es aguantar y ponernos el cinturón de seguridad y abrazarnos de nuestro Maestro. Yo sé que es triste, yo sé que estás llorando, yo sé que te duele, yo sé que han habido noches largas, pero aguanta, mi hermano, vamos a pasar. Él dijo, pasemos al otro lado, vamos a pasar. Yo sé que te está doliendo, yo sé que estás sufriendo, pero aguanta, sigue en el sendero, sigue caminando. Dios está contigo, Dios está a tu lado, Dios te sostiene. Alabanzas a su nombre. Los discípulos fueron a buscar a Jesús y él estaba en la parte del barco, la parte de atrás, durmiendo. Los discípulos estaban aprendiendo una lección de su maestro.
Lo interesante acá, hermanos, es que cuando los discípulos estaban en tierra, ellos dormían y Jesús oraba. Pero aquí vemos lo inverso. Aquí les vemos a ellos en miedo, en pánico, pero Jesús está descansando. Jesús les está enseñando a sus alumnos cómo tener paz en la tormenta. Hermanos, el descanso llega después de la súplica. Cuando oras y dejas las cargas a tu Dios, puedes descansar en Él. Hay un deporte, hermanos, en las Olimpiadas que me llama la atención. Este deporte se llama el remo. Consiste en una canoa larga donde hay un equipo de 8 personas que están remando la canoa con la finalidad de ser los primeros en llegar a una meta final. Me llamó la atención, hermanos, la manera en que el equipo se posiciona dentro de la canoa. Todos los participantes están viendo hacia atrás de la canoa. La razón por la que se sientan viendo hacia atrás es porque en la parte de atrás de la canoa está una persona que es el líder de ellos. Todos ellos están viendo el rostro de su líder. El líder tiene un megáfono con el cual se comunica con ellos, con los que están remando. Los que están remando, todos están posicionados viendo hacia atrás donde está su líder. Ellos no pueden ver hacia dónde se dirigen, hacia dónde van. El único que puede ver hacia dónde van es el líder que tiene el megáfono. Y si usted logra ver uno de estos videos, lo único que el líder dice en su megáfono es: sigan, sigan, sigan. Y cuando ellos escuchan esa palabra, ellos siguen remando y reman. Ellos pueden ver por medio del rostro de su líder hacia dónde se están dirigiendo, porque el líder les está guiando. Los discípulos, hermanos, fueron a la parte de atrás de la barca a buscar a Jesús. Fueron a la popa a buscar a Jesús. Hermano, quizás ahorita tú no sabes a dónde ir. Quizás no puedes ver hacia dónde te diriges, pero puedes escuchar la voz del Señor diciéndote: sigue, sigue remando, sigue orando, sigue pidiendo, sigue esperando, sigue clamando, sigue remando. No puedes regresarte. Has venido demasiado lejos para regresarte a estas alturas. No puedes regresarte. Nadie te dijo que iba a ser fácil, pero yo creo que Él te trajo hasta aquí para ayudarte. El Señor no te trajo tan lejos para abandonarte. Él está contigo y en esta noche te está diciendo que sigas adelante. Los discípulos, hermanos, le dijeron a Jesús: no tienes cuidado que perecemos. Jesús se levantó, hermanos, y regañó al viento y a las olas del mar. Cuando yo estaba pequeño, hermanos, me encantaba saltar en la cama y hacíamos un ruido con mis primos. Y de repente mi abuela se levantaba y nos regañaba y nos decía: estén quietos, cállense. Jesús se levanta de su sueño y se va a regañar al mar y a las olas y les dice: calla, y enmudece, como si Jesús estuviera regañando a unos niños inquietos. Jesús puede hablar paz en la tempestad. Hermanos, nuestra historia ha sido escrita por Él. Nuestro destino ha sido escrito por Jesús. Tu historia tiene un autor. El que escribió tu historia es Jesús. Ningún barco se puede hundir si Jesús está en él. Ningún barco se puede hundir si Jesús está en él.
El escritor de mi historia tiene el control de la tempestad. El diablo te ha querido convencer que todas las cosas están en tu contra, pero el escritor de tu destino ha escrito esto: todas las cosas le ayudan para bien a los que aman a Dios. Te han dicho que ya no puedes más, que Dios te ha olvidado, pero el escritor de tu destino te ha dicho: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Te han dicho que nunca se apartará de ti el llanto y el dolor, pero el escritor de tu destino ha escrito que por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Él dará paz a tus circunstancias, Él dará paz en medio de la tempestad. El versículo 37 dice que se levantó una gran tempestad. Pero unos versículos más adelante, el verso 39 dice que cuando Él abrió su boca, cuando Jesús abrió su boca, se hizo grande bonanza. En el versículo 37 vemos una gran tempestad, pero en el verso 39 vemos una grande bonanza. De gran tempestad a grande bonanza. Solo Jesús puede llevarnos de gran tempestad a una gran bonanza. Él te dará en proporción a tu sufrimiento. Mientras más llores, así será en proporción tu consuelo, mi hermana. Mientras más grande sea el problema, así será en proporción tu ayuda. Mientras más te duela, más gracia Él te dará para soportar. Mientras más se sacuda la barca, más cerca estarás de Él. Sigue creyendo, sigue adorando, sigue remando. Mientras más se levante el enemigo, el Espíritu de Dios levantará bandera. Mientras más llores, así será en proporción tu consuelo. Mis hermanos, esta vida que nosotros estamos llevando, este versículo nos habla de pasar al otro lado. Y en esta semana, mientras yo oraba y le pedía al Señor que me diera palabra, hermanos, estas palabras del Señor tienen una profundidad inmensa. Esta vida que nosotros llevamos es un mar en donde nuestra barca se encuentra navegando. Van a venir tempestades a nuestra vida, pero de los labios benditos de Jesús salieron las palabras: pasemos al otro lado. Hay un paso necesario, hermanos, que todos tendremos que dar tarde o temprano. Si el Señor tarda su venida, tarde o temprano, todos los que me están escuchando tendremos que cerrar nuestros ojos y pasar al otro lado. El otro lado de la vida, mi hermano, no es la muerte. El otro lado de la vida es la eternidad. Lo bello es de que en esta barca donde nosotros vamos, va Jesús con nosotros. No vamos solos. Escúchame, tú que estás tratando de navegar tú solo. No vas a poder. Necesitas a Jesús que esté en tu barca. Nosotros tenemos un compañero. Hermana, mi hermano, tenemos la mejor compañía. Las palabras de Jesús en este versículo, en estos versos fueron: pasemos al otro lado. Él no dijo: pasen ustedes.
Yo estaré viendo cómo pasan. Él dijo, pasemos al otro lado. Y una alabanza hermosa que mencioné, hermanos, la última vez que me tocó predicar: divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar, con ella se disipa toda sombra. Yo tengo luz, ya tengo luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta. No habrá sed ni el sol fatigará. En el mar las olas amenazan, pero tú sobre ellas majestuoso andarás. El Salmo 116, versículo 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Antes, hermanos, me preguntaba por qué es esto. Y ahora entiendo de que el plan de Dios es tener eternidad con sus hijos. Esta tormenta que nosotros llamamos vida se ha originado en Dios. Si Él ha orquestado, si Él ha determinado nuestros días en la tierra, nosotros, sus hijos, debemos de confiar en Él. La muerte del Hijo de Dios es el vehículo que Dios usa para pasarnos al otro lado, llamado la eternidad. Este pequeño intervalo en la tierra, hermanos, no es nuestro destino final. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y en los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y esta última parte de este versículo llena mi alma, porque es lo que nos debe de dar consuelo. Y dice: y así estaremos siempre, siempre con el Señor. ¿Por qué es estimada la muerte de los santos para Dios? Porque hay una eternidad para siempre, por la eternidad. Ese es el plan de Dios: tener a su amada, tener a sus hijos con Él por la eternidad. Hace un tiempo atrás, hermanos, en un culto de Dorcas, mi hermana Antonia pidió un tiempo para cantar un especial. Y quiero recordar las palabras y recitar esta alabanza que mi hermanita cantó. Yo la recuerdo, hermanos, parada en este altar con su uniforme de las mujeres, con una mano tomando el micrófono y con la otra mano levantada y sus ojitos cerrados, como visualizando el rostro de Jesús mientras cantaba. Ella entonó estas palabras: ya llegaron las lluvias, hermanos, y descienden con grande poder. Ya la tierra está dando su fruto. Cosechemos las almas también. Y que llueva del poder del Señor. Y que siga lloviendo en mi corazón. Esta segunda estrofa: oh hermano, yo estoy esperando la venida de Cristo el Señor. Mientras viene, yo quiero servirle y adorarle con el corazón. Esta alabanza la entonó mi hermana Antonia. Oh hermano, yo estoy esperando la venida de Cristo el Señor. Hermano, yo quiero decirle a nosotros y recordar, si usted estuvo ese día
que mi hermana entonó esta alabanza. Y ella lo hizo con sus ojos cerrados para cantarle a su Señor. La próxima vez que mi hermana cante y abra su boca para adorar a su Señor, no tendrá que cerrar sus ojos, porque estará en la misma presencia de Jesús. Mi esperanza es la misma que ella abrazaba. Mi esperanza y nuestra esperanza es la misma que nuestra hermana atesoraba tanto. Mi esperanza es, hermanos, que al cerrar mis ojos y mi corazón deje de palpitar, ángeles vendrán a llevar mi alma a mi dulce hogar. Y yo, hermanos, muchas veces me he puesto a pensar cómo se dará ese momento. Me imagino, hermanos, que los ángeles, mientras nos llevan hacia el cielo, nos dirán en unos instantes: estarás con tu Señor, has vencido, has dejado atrás la mortalidad, la enfermedad, la ansiedad y las lágrimas y los pesares. Todo ha quedado atrás. Pronto vas a estar en los brazos de Jesús. Hermanos, yo me imagino que al acercarme al cielo, mis oídos escucharán cantos angelicales y las voces de millares y millares de ángeles adorando a Jesús. Los ángeles, al acercarse al trono, quizás dirán: Señor, traemos a otro que ha vencido, a otro que ha muerto y ha pasado a la eternidad, confiando y abrazado a la esperanza de verte. Yo me imagino, hermanos, ver mis ojos, ver las puertas de oro para entrar a mi hogar final. Y me imagino entrando, y me imagino ver a mi amado Señor. Y yo pienso, mis hermanos, que mi Jesús estará para recibirme y abrazarme y besarme. Yo cierro mis ojos y me imagino diciéndole: mi Jesús, mi amado Señor, finalmente estoy en casa. Finalmente, Señor, estoy en tus brazos. Y me imagino, hermanos, a mí mismo perdido en los brazos de mi Maestro, como una gota de agua en el océano, como una hoja, hermanos, perdido en un bosque inmenso. Y preguntándome: Señor, ¿será verdad que estoy aquí? ¿Será verdad, Señor, que estoy contigo? Parece un sueño, Señor. Desde niño cantándote, Señor. Desde niño leyendo tu palabra. Desde niño orándote, Señor. Desde niño buscándote. Señor, ¿será verdad que estoy aquí con vestiduras blancas? Mis hermanos, yo cierro mis ojos y me imagino mi encuentro con Jesús, con mi amado Señor. El canto de los ángeles será hermoso, pero será en vano para mí. Las trompetas y las calles de oro y de cristal, todo muy hermoso, pero para mí el cielo es estar al lado de mi Señor. Su presencia, y mil veces diría: déjenme aquí. Déjenme aquí a sus pies. Quiero estar acá. Déjenme una eternidad con mi Jesús. Me imagino, hermanos, a mi Jesús mirándome y diciéndome: con amor eterno te he amado. Ahora nada podrá separarnos. Estarás conmigo hasta la eternidad y por la eternidad. Hijo mío, yo te compré con mi sangre. Tú eres la razón por la cual yo fui a la tierra y derramé la última gota de sangre para tenerte conmigo en la eternidad. Aleluya. Yo diciéndole: mi Jesús, yo te amo.
Mi Jesús, tú eres el cielo para mí. No quiero más, no deseo más. Tú eres lo único que deseo. Y quizás, hermanos, mi Jesús, al ver lágrimas en nuestros ojos, nos diga: hijo, pero ¿por qué lloras aquí? Supuestamente no hay lágrimas. Y yo le diría: Jesús, es que estoy tan feliz de estar en casa. Estoy tan feliz de estar en tus brazos. Abrázame, Señor. I'm so happy to be home. I'm so happy to finally be with you. Mis hermanos, al pensar en esto, nos hace estar impacientes por estar con Él. Podemos casi hablar y exhortar nuestro corazón y decirle: corazón mío, ten paciencia. Aguanta un poquito más. Aguanta y espera que Él te llama. Trabaja, sigue orando, sigue remando, sigue esperando. Tarde o temprano escucharás la voz de tu Señor llamándote. Tarde o temprano será tiempo de ir a casa. Pero por lo pronto, mis hermanos, Jesús nos dice: pasemos al otro lado con valentía, con determinación. Yo voy contigo, dice el Señor. Yo estoy tomando tu mano. Pasemos la tormenta juntos. Don't be afraid. El viento sopla. Las olas son violentas. El agua se está metiendo a la barca. Pero aguanta un poquito más. Pasemos al otro lado. Mis hermanos, nuestra hermana ha vencido y ha coronado su carrera. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en la tormenta, porque nosotros seguimos en la lucha. Y hacemos bien en imitar a los hermanos que han partido con el Señor antes que nosotros. Todos nosotros nos conducimos hacia la misma trayectoria. Amigo que me escuchas, tú tienes también el mismo destino. Tarde o temprano tu corazón se va a detener. Y si tú no tienes esta esperanza en tu corazón, si no te reconcilias, si no buscas a Dios, lo que te espera es terrible. Pídele a Dios, reconcíliate con Dios. Si vas a pasar la tempestad, de toda manera vas a pasar la tempestad, vas a pasar la tormenta. Lo mejor que puedes hacer es pasarla con la mejor compañía. La mejor compañía se llama Jesús. En esta tarde, hermanos, yo quiero pedirles que oremos y demos gracias al Señor por esta esperanza viva que dice la palabra del Señor, que no avergüenza. La palabra, esta esperanza que usted y yo tenemos, es una esperanza real. De que cuando nosotros, hermanos, cerremos nuestros ojos, nuestra alma estará en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él ya marcó el camino. Y por eso Él nos dice: pasemos al otro lado. Amado Señor, gracias por permitirme predicar tu palabra, Señor. Gracias por poder, Señor, permitirme entrar hasta los hogares donde están mis hermanos y mis hermanas. Yo te pido, Señor, que en esta tarde tú puedas poner bálsamo y puedas traer, Señor, calma y recordarnos que esa es nuestra esperanza. Señor, este mundo no es nuestro hogar. Este mundo, este país, Señor, esta ciudad, nuestras casas son cosas temporales. Señor, ayúdanos a entender que nosotros empezamos, Señor, a existir el momento que nos vamos de esta vida, Señor. La eternidad, Señor, empieza el momento que nuestro corazón se detiene. Señor, no permitas
que nosotros quitemos la mirada de lo que realmente es importante, Señor. Ayúdanos a aprender de nuestros hermanos que han partido, Señor, que están ya descansando, que han coronado la carrera, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mirada puesta en el galardón. Ayúdanos a agarrarnos de ti. Ayúdanos a aferrarnos, Señor, a tus promesas y a la esperanza, Señor, de que un día veremos tu rostro, Señor. Un día nos abrazaremos a tu costado, Señor. Un día, Señor, todo llanto, toda tristeza, toda lágrima será lavada, será enjugada de nuestros rostros, Señor. Que ese sea nuestro anhelo, Señor. Estar a tu lado, mi Señor. Estar en tu presencia, Señor. Que ese sea nuestra meta, mi Señor Jesús. En tu nombre maravilloso te damos gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza es grande. Nuestra esperanza es eterna. El Señor ha pagado un precio inmenso por nuestra salvación. Esta tarde, esta noche, cuando usted se descanse y vaya a dormir, haga una oración dándole gracias al Señor. Y dele gracias porque este mundo donde están pasando tantas cosas negativas, este mundo no es su hogar. Y si usted no tiene ciudadanía de determinado país, o no tiene residencia, o no tiene papeles, o no tiene lo que sea, hermano, no se preocupe. La ciudadanía suya está en los cielos y eso nadie se lo puede quitar. Que el Señor les bendiga. Sigamos orando, hermanos. Por favor, les pido llevar siempre en sus oraciones a mi hermana Miriam, mi hermana Xiomara, mi hermana Anita, mi hermano Ingmar. Le mando un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano Oscar. Oremos por ellos para que el Señor sea dando fortaleza a cada uno de ellos y sea dando bálsamo. Que, hermanos, podamos ponerlos a ellos en la presencia del Señor constantemente. Que el Señor les bendiga. El día de mañana, hermanos, conéctese. El día de mañana a las 10 nuestro hermano pastor estará dando las enseñanzas. Conéctese y, hermanos, será hasta mañana nuestro encuentro, hermanos, para aprender de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y hasta mañana.